Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema de quemaduras. Pues bien, para entender las quemaduras hay que entender qué son las quemaduras, así como muy importante mencionar los factores de riesgo. También muy importante sobre las quemaduras es saber cuáles son las causas de estas y qué es lo que ocurre en la fisiopatología, así como también la descripción de las quemaduras. Voy a abordar los tipos de quemaduras, cómo medir la superficie corporal quemada, así como el índice de gravedad y qué es un paciente gran quemado. Así como también voy a hablar sobre el manejo inicial que correspondería al ABC de las quemaduras. Pues bien, empezando con las generalidades, ¿qué son las quemaduras? Son lesiones dadas por cualquier agente que origine una variación térmica total que al ocasionar lesiones directamente en la piel pueden provocar daños irreversibles. Ahora, estas quemaduras son la primera causa de muerte escolar y son más propensas a darse en el hogar, principalmente en la cocina, así como también en los baños. Ahora, las quemaduras con mayor riesgo se presentan en menores de 5 años, en pacientes menores de 5 años o en pacientes mayores de 70 años, así como también las quemaduras más frecuentes es por líquidos calientes o escaladuras, así como también las quemaduras por sol. Y además los hombres son más frecuentes que se les produzca una quemadura o que sufran de una quemadura. Esto viene aunado por algunas ocupaciones, como lo son encargados de la electricidad, algunos cocineros, algunos bomberos. Ahora, en cuanto a otros factores de riesgo, encontramos un nivel socioeconómico bajo, familias numerosas, medio rural o la época invernal también, así como también ya lo venía mencionando, la ocupación y también la edad. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, las quemaduras se pueden clasificar de acuerdo a su etiología, que se dividen en térmicas, químicas y eléctricas, o también de acuerdo al tipo de quemadura, como de primer grado, segundo grado superficial y profunda, y de tercer grado. Entonces, para empezar con las quemaduras, hay que conocer cuáles son las causas de las quemaduras. Entonces, les vengo diciendo que hay tres causas principales: quemaduras térmicas, quemaduras químicas y quemaduras eléctricas. Las térmicas se dividen en quemaduras por contacto, quemaduras por llama y quemaduras por radiación, como lo podemos ver en estas imágenes. Las quemaduras térmicas por contacto se dividen en sólidos, que es esta imagen, y en líquidos, que es esta otra imagen. Las quemaduras por sólidos tienden a ser quemaduras más limitadas, pero profundas, mientras que las quemaduras líquidas tienden a ser quemaduras más extensas, pero no tan profundas. Ahora, también encontramos quemaduras térmicas por llama, como está en esta imagen, que no van a ser tan extensas, pero sí muy profundas. Y las quemaduras por fricción también podemos encontrar. Y bueno, también aquí les puse que también encontramos una quemadura térmica por radiación. ¿Por qué? Por el contacto o exposición de rayos UV o sol básicamente, pues se dan estas quemaduras. Unas quemaduras solares básicamente. Ahora, ¿qué pasa con las quemaduras químicas? Encontramos dos tipos: las quemaduras químicas por ácidos y las quemaduras químicas por bases o álcali. Pues bien, encontramos que los ácidos, o las quemaduras por ácidos, son quemaduras limitadas y con una profundidad media. Esto es importante, profundidad media, y que si se llegan a complicar estas quemaduras por ácidos pueden generar una necrosis coagulativa, mientras que los álcalis pues son quemaduras ya más profundas. Esto es importante, son más profundas que los ácidos, por lo tanto son más graves que los ácidos. Y los álcalis, si se complican, llegan a dar una necrosis licuefactiva. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa con las quemaduras eléctricas? Hay dos tipos: el flash eléctrico y el paso corriente a través del cuerpo. En el flash eléctrico no hay paso de corriente. ¿A qué me refiero con esto de que no hay paso de corriente? Que se quedan limitadas a una zona, como se puede ver en esta imagen. Esto también puede deberse a lo que es el voltaje. Menores de 1000 volts y un alto voltaje corresponden a mayores de 1000 volts. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las quemaduras de paso de corriente a través del cuerpo? Indica que la corriente eléctrica va a pasar por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta salir por los pies prácticamente. ¿Qué es lo que pasa al recorrer todo el cuerpo? Quemaduras muchísimo más graves, porque van a afectar tejido muscular, tejido óseo, tendinoso y algunos órganos y vísceras.
así como, por ejemplo, el corazón. Por eso es importante que en estos pacientes con quemaduras eléctricas evaluarlos o estar atentos con un electrocardiograma, porque al pasar esta corriente por todo el cuerpo puede haber afectación cardíaca. Entonces, pues estas son la clasificación como tal de las causas de las quemaduras. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en una quemadura? En una quemadura va a haber una gran liberación de mediadores inflamatorios, así como una extravasación de líquidos y proteínas y una disminución de retorno venoso. Ahora, estos factores van a predisponer a dos respuestas, una respuesta local y una respuesta sistémica. La respuesta local básicamente nos habla de la zona de la lesión en específica, como se muestra en esta imagen, y nos muestra tres zonas, o también conocidas como zonas de Jackson: la zona de coagulación, la zona de éstasis y la zona de hiperemia. En esta imagen podremos analizar mejor estas zonas. Por ejemplo, la zona de coagulación es esta en el centro que estoy marcando de rojo y que se ve como de rojo más oscuro. Pues bien, ¿qué es esta zona? La zona de coagulación es el punto máximo de daño en la piel, mientras que la zona de éstasis, que es la que estoy marcando aquí de amarillo o encerrando de amarillo, pues es aquella zona que se caracteriza por una déficit de perfusión. Aquí las células quedan viables, sí, pero si el manejo no es el adecuado, se pueden sumar daños irreversibles. Ahora, por último, encontramos la zona de hiperemia, que es la más extensa que estoy marcando en esta imagen. Pues bien, ¿qué es la zona de hiperemia? Pues es simplemente una vasodilatación sin muerte celular. Entonces, en la respuesta local se dan estas zonas de Jackson. ¿Y qué es lo que pasa en la respuesta sistémica? Pues el paciente ante una quemadura puede dar como una respuesta sistémica los siguientes, como lo son obviamente se va a dar una respuesta inflamatoria, así como también una inmunodepresión, puede llegar a shock, puede llegar a una depresión miocárdica, así como disfunción renal, una lesión por inhalación o edemas pulmonares, así como una hiperfusión esplánica, hipoperfusión esplánica, perdón. Pues bien, ahora entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que básicamente al darse la quemadura el paciente puede presentar todo esto que les estoy mencionando. Pero obviamente, o sea, todas estas respuestas, tanto local o sistémica, porque por ejemplo en esta imagen sí se ven muy bien estas zonas, pero pues en otras quemaduras no se llegan a apreciar muy bien estas zonas. Esto debido al tipo de quemadura, o sea, a las causas de las quemaduras también. O sea, al tipo de quemadura, a las causas de quemadura y al tiempo de exposición de las quemaduras. Entonces, todos estos factores influyen para darse la respuesta sistémica y la respuesta local. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que son la descripción de las quemaduras? Esto es muy importante. ¿Y qué es lo que se hace? Pues para una descripción correcta de las quemaduras, pues hay que identificar el tipo de la quemadura. Hay que analizar la superficie total quemada en el paciente. Hay que analizar el índice de gravedad, así como identificar a los pacientes gran quemados, porque estos pacientes gran quemados no los podemos atender, sino que tienen que ir a un centro especial de quemaduras. Todos estos 4 puntos son importantes de evaluar. ¿Por qué? Porque así nosotros nos daremos cuenta de cómo intervenir en el paciente, cómo dar el manejo inicial adecuado al paciente. ¿Y esto para qué? Para evitar complicaciones como lo son una infección, la afectación de la vía aérea, una posible osteomielitis, un shock hipovolémico y puede llegar hasta la muerte. Entonces, la descripción de las quemaduras es importante para darle un correcto manejo inicial al paciente. Pues bien, ahora empezando con los tipos de quemadura, encontramos esta tablita en donde nos habla de las quemaduras de primer grado o también conocidas como tipo a las quemaduras de segundo grado superficial o también conocidas como ABA, también las de segundo grado profunda o también conocidas como ABB y las de tercer grado también conocidas como tipo B. Pues bien, en cuanto a su aspecto, en las de primer grado tenemos una superficie seca con eritema y sin exudaciones, y el tejido dañado es la epidermis. Esta clasificación se basa de acuerdo a la profundidad, entonces las de primer grado son las más superficiales, mientras que las de tercer grado son las más profundas.
Por ende, las de primer grado solo afecta la epidermis. Y en cuanto a la sensibilidad, hay una hipersensibilidad y un dolor espontáneo mayor al contacto. En cuanto a la evolución, pues esta cura de 3 a 5 días aproximadamente y no va a dejar cicatriz. Eso es muy importante, no deja cicatriz. Y algunos ejemplos de este tipo de quemaduras, pues están las quemaduras solares. Ahora, en esta imagen podemos encontrar un ejemplo de una quemadura de primer grado, que en este caso es una quemadura de sol. Aquí encontramos el eritema característico de estas quemaduras de primer grado. Y en el sol, pues quemaduras por sol se caracterizan por estar en áreas fotoexpuestas. Ahora bien, encontramos entonces el eritema, no hay ampollas y blanquean a la presión. Además, duelen y curan en un tiempo menor a 7 días. Así como también ya se los venía mencionando, no deja cicatriz. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las de segundo grado superficial o tipo ABA? Pues en cuanto a su aspecto, hay ampollas y eritema, así como también el tejido dañado ya es más profundo y se afecta lo que es la epidermis y parte de la dermis. Otra cosa importante es que en cuanto a la sensibilidad hay un intenso dolor y hay una hiperestesia al contacto mayor que espontánea. Además, en cuanto a la curación la evolución, tarda entre 7 a 14 días y no deja cicatriz, también no deja cicatriz, pero en algunos casos y dependiendo la causa y el tiempo de exposición de la quemadura, pues puede dejar una pigmentación. Ahora, en cuanto a algunos ejemplos de estas quemaduras, encontramos a las escaladuras por líquido caliente, como lo son aceite o agua, y objetos calientes, como lo son la plancha y la estufa. Aquí podemos ver una imagen de quemadura de segundo grado superficial, en donde pues se ve un eritema, hay ampollas, blanquea la presión y también duele bastante esta quemadura y cura en un periodo menor a 14 días y genera una pigmentación, como ya se los venía mencionando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con las de segundo grado profunda? O también conocidas como tipo ABB. Pues en cuanto a su aspecto, es un aspecto punteado, rojo sobre un fondo blanquecino. El tejido dañado ya es más profundo, si nos damos cuenta ya llega epidermis y toda la dermis completa. En cuanto a la sensibilidad, hay una hiperestesia al contacto, hay poco dolor y áreas anestesiadas al pinchazo. ¿Por qué en estas quemaduras hay poco dolor mientras que en las anteriores hay más dolor? Esto porque en cuanto más profunda sea la quemadura, mayor es la posibilidad de daño de terminaciones nerviosas. Entonces, como se dañan las terminaciones nerviosas, obviamente disminuye la sensibilidad, obviamente disminuye el dolor. Entonces ya en estas quemaduras ya se empieza a ver menos dolor precisamente por el daño de las terminaciones nerviosas. Y en cuanto a su evolución, estas de segundo grado profundas, pues depende de la extensión. Y la curación dura un mes aproximadamente. Además, se caracteriza por dejar una cicatriz. Estas sí dejan una cicatriz y en algunos casos pueden precisar de cirugía, injertos básicamente. Y en cuanto a algunos ejemplos, encontramos a quemaduras por llama, que serían por fuego, cigarrillos y velas, y quemaduras eléctricas o también en quemaduras por explosión. Ahora, aquí encontramos una quemadura de segundo grado profunda, en donde aún hay eritema, hay ampollas en algunas regiones, ya no es tan característica las ampollas aquí, pero en algunos pueden haber, y también se caracteriza por algo muy importante, que es el sin llenado capilar. Aquí ya no hay llenado capilar, y además en algunas regiones duelen y en otras ya hay anestesia, por la misma afectación de terminaciones nerviosas que le vengo mencionando. Ahora, tiene una curación mayor de 21 días, puede ser hasta más meses, y siempre va a dejar una cicatriz hipertrófica y en algunos pacientes requieren injertos. Ahora, por último, la de tercer grado o tipo B se caracteriza por tener una superficie seca y dura y de color variable. Se dice que tiene un aspecto acartonado, o sea, básicamente es una piel quemada. Y en cuanto al tejido dañado, pues ya es más profundo. Aquí, como lo dice en la tabla, ya hay una destrucción de todo el espesor de la piel, todo el espesor dermoepidérmico. Por lo tanto, hay afectación del tejido subcutáneo también. ¿Y de qué? De nervios y músculos. Entonces, al haber afectación ya de nervios,
hay anestesia de la zona, sin sensibilidad al dolor. Aquí ya no hay dolor en estas quemaduras porque ya se afectaron las terminaciones nerviosas. Pues bien, en cuanto a la evolución, pues es lenta y existe posible riesgo de una infección profunda. Aquí ya necesitan injertos, ya es un tratamiento quirúrgico y siempre van a dejar cicatriz. Y algunos ejemplos de estas quemaduras pues son quemaduras por grandes fuegos, quemaduras químicas por abrasivos potentes, y aquí también se le podría añadir quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas también corresponden a lo que son de tercer grado. Y bueno, aquí encontramos una imagen como de color de, bueno, la piel está como acartonada y no cura de forma espontánea, deja una cicatriz hipertrófica y requiere injerto. Se ve la piel carbonizada, esto es muy importante, y también se caracteriza por no tener un llenado capilar y no duele. Aquí sí ya no duele, para nada. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que pasa al describir la superficie total quemada? Ya explicamos los tipos de quemaduras. Ahora hay que explicar la superficie total quemada. O sea, nos llega un paciente y hay que analizar el tipo de quemadura y en dónde está la quemadura y qué tan extensa está en su cuerpo. Para esto se utiliza la regla de los 9 de Wallace, en donde pues básicamente se divide el cuerpo en regiones con múltiplos de 9 y pues es útil de igual manera para identificar a un paciente gran quemado. Pues bien, para la regla de los 9 de Wallace encontramos que en los adultos se divide así. En la cabeza, en la cara anterior, pues es de 4.5, mientras que en la cara posterior es de 4.5. En total sería un 9%. En la espalda viene siendo un 18% y lo que es el tórax y abdomen viene siendo otro 18%. En los brazos, ¿qué es lo que pasa aquí? En la cara anterior es de 4.5 y en la cara posterior 4.5. Si lo sumamos todo el brazo, pues es un 9% también. En cuanto al pelvis es 1% y las piernas, tanto en la cara anterior como en la posterior, es de 9%, dando un total en toda la pierna de 18%. Entonces, como ven, son múltiplos de 9. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en el pediátrico? Pues bien, la cabeza, al ser más grande en los bebés, por así decirlo, va a ser mayor el porcentaje, dándose un porcentaje de 18%, 9 para la cara anterior y 9 para la cara posterior. Ahora, en cuanto al tronco, pues es igual, de 18%. En cuanto al pelvis es igual 1%. En cuanto a los brazos, igual 9%, 4.5 anterior, 4.5 posterior. Y en las piernas cambia, porque en la cara anterior es de 7%, mientras que en la cara posterior es de 7%, dando un total de 14%. Así es como se dividen topográficamente las regiones del cuerpo, así por múltiplos de 9, y esto es importante para evaluar la superficie total quemada. Un ejemplo sería paciente femenino de 40 años de edad que llega con todo el brazo derecho quemado. Pues entonces, ¿cuánto sería la superficie corporal quemada? Si dice todo el brazo derecho, entonces sería 4.5 adelante, 4.5 atrás, entonces sería de 9% la superficie total quemada. Y les repito, esto es útil para después evaluar a los pacientes gran quemados. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el índice de gravedad? También para las quemaduras hay que medir este índice. Y el índice de gravedad va a estar dada por la profundidad de la quemadura, por la extensión de la quemadura y el agente causal, así como el tiempo de exposición a este agente causal. Entonces, para esto usamos el índice de gravedad de Garcés, en donde divide en 3 grupos etarios a la población: en mayores de 20 años, de 2 a 20 años y menores de 2 años. Y divide la gravedad en estos grupos, en leve, moderada, grave, crítica y sobrevivencia excepcional, de acuerdo a la puntuación que se ve en esta tabla. Ahora bien, a partir de 70 puntos para arriba ya se considera un paciente gran quemado. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber un riesgo de mortalidad, como se puede apreciar en la imagen. Pero bien, ¿cómo se mide este índice de gravedad? Pues depende del grupo etario. En este caso, mayores de 20 años, se utiliza esta fórmula: la edad más el porcentaje de quemadura
el porcentaje de quemadura, y dependiendo del tipo, si es A, AB o B, se va a multiplicar ya sea por 1, por 2 y por 3. Entonces, si es una quemadura tipo AB, por ejemplo, se multiplica por 2 y junto con el porcentaje de quemadura se suma con la edad y ya nos da el índice de gravedad. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. En cuanto a los niños de 2 a 20 años, es 40 menos la edad y de acuerdo al porcentaje de quemadura, de igual forma por 1, por 2, por 3, dependiendo del tipo. Y menos de 2 años, aquí es 40 menos la edad más la constante 20 y de igual forma más el porcentaje de la quemadura de acuerdo al tipo de quemadura por 1, por 2 y por 3. Miren, aquí encontramos un ejemplo. Paciente de 25 años acude con quemadura de segundo grado, o sea tipo AB, en todo el brazo derecho. ¿Cuál es el índice de gravedad? Pues bien, hay que usar ¿qué fórmula? Si dice más de 25 años, hay que usar esta fórmula de acá. Ahora bien, entonces ponemos la edad más el porcentaje de quemadura. ¿Por qué? Por 2. ¿Por qué? Porque es tipo AB, o sea, es de segundo grado. Entonces, ponemos la edad, el porcentaje y por 2 por ser de segundo grado. Y nos va a dar un total de 43. Este 43, entonces, ¿en qué está en la escala de gravedad? Está aquí. Entonces consideramos que este paciente tiene una gravedad moderada sin riesgo vital salvo complicaciones. Y así es como se usa este índice de Garcés. Ahora pasamos a otro ejemplo. Paciente de 1 año de edad acude con quemadura de primer grado, o sea tipo A, en pierna izquierda. ¿Cuál es el índice de gravedad? Pues bien, si dice a 1 año, entonces usamos la fórmula de este grupo etario, que es 40 menos la edad más la constante 20 y el porcentaje de quemadura, dependiendo del tipo, se multiplica por 1, por 2 o por 3. En este caso, como nos dice que es de tipo A, o sea, primer grado, vamos a multiplicar por 1. Entonces así nos queda 40 menos 1, que sería el año de edad, más 20 más 7%, que es la superficie total quemada. Recordemos que la pierna en los bebés es de 7%, y por 1, y queda un total de 66%. Pues bien, entonces, 66 puntos, perdón. Entonces, la gravedad viene siendo de esto. Igual, está en una gravedad moderada. Y esto sería básicamente cómo es que se usa el índice de gravedad de Garcés, así a grandes rasgos. Y obviamente el índice de Garcés necesitamos de entender bien cómo medir la superficie total quemada. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con los pacientes gran quemados? ¿Qué son los pacientes gran quemados? Son aquellos que hay que referir. Pues bien, tenemos varios criterios para evaluarlos. Tenemos quemaduras de segundo grado y tercer grado. Tenemos que son más del 10% de superficie corporal quemada y de edad inferior a 10 o superior a 50 años, así como también quemaduras de segundo y de tercer grado, más del 20% de superficie corporal quemada. También encontramos, esto muy importante, quemaduras localizadas en cara, manos, pies, genitales, periné o articulaciones. Estas corresponden a gran quemado. También quemaduras de tercer grado en más del 5% en cualquier grupo de edad. Es importante recalcar que de quemaduras de tercer grado menores al 2% si las atendemos, así como también aquellas quemaduras por inhalación son de pacientes gran quemados y o sustancias tóxicas. También encontramos quemaduras eléctricas, son de pacientes gran quemados, así como quemaduras por químicos graves y quemaduras en pacientes con antecedentes clínicos significativos, como la diabetes, bronquitis crónica. También quemaduras asociadas a un politraumatismo y quemaduras en pacientes que requieren soporte social, psicológico o rehabilitación. Aquí está una tablita más como resumida, donde dice cualquier paciente mayor de 20% de superficie corporal quemada, paciente gran quemado. Pediátricos menores de 2 años con más del 10% de superficie corporal quemada, paciente gran quemado.
Adultos mayores de 65 años con más del 10% de superficie corporal quemada, paciente gran quemado. Un índice de gravedad, que es lo que ya les venía mencionando, mayor a 70 puntos, es un paciente gran quemado. Y las quemaduras especiales de vías respiratorias, inhalación de humo, eléctricas por alta tensión y con patologías graves asociadas son pacientes gran quemados. Esto es muy importante. ¿Para qué? Pues para iniciar el manejo inicial, de acuerdo al ABC. Este manejo inicial tiene como objetivos controlar la vía aérea, detener la quemadura y dar soporte, al acceso venoso. Pues bien, empezando con la vía aérea, encontramos varias cositas. Por ejemplo, si nos llega un paciente con quemaduras en cabeza, cuello, cara, sospechar que hay afectación de vibrisas y cavidad oral. Así como hay que sospechar que hay una quemadura por inhalación. Al haber una quemadura por inhalación hay que sospechar que se está afectando la vía aérea. Eso es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque al haber quemadura de vía aérea empieza a generarse un edema y puede obstruir la vía aérea, que puede, si no se atiende precozmente, puede generar la muerte. Y bien, otros signos que podemos encontrar en el paciente para sospecha de que hay quemadura de vía aérea es ronquera, depósitos carbonáceos, orofaringe inflamada, esputo carbonáceo, confusión mental, carboxihemoglobina mayor al 10% y un estridor. Si el paciente cuenta con quemaduras en estas zonas y algunos de estos signos, hay que sospechar de que se está afectando la vía aérea y se debe tratar de manera precoz con una intubación endotraqueal. Ahora, si el edema es muy severo y no nos deja realizar una intubación, pues se va a manejar de manera quirúrgica. Esto es básicamente como el manejo de la vía aérea. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la ventilación? Antes que nada voy a explicar sobre detener la quemadura, porque esto es importante para no generar más lesiones o más complicaciones. Dependiendo del tipo, encontramos a las térmicas, pues hay que retirar la ropa, no arrancar, no hay que arrancar, hay que retirar la ropa lo más que se pueda, pero sin arrancar, porque hay quemaduras, hay ropas que por las quemaduras se adhieren a la piel y pues a la hora de quitarlas vamos a arrancar la piel. Entonces no hay que hacer esto, simplemente retirar la ropa que se pueda. En cuanto a las químicas, pues se realiza un lavado con mucha agua de 20 a 30 minutos. Y en cuanto a los polvos químicos, pues hay que dar un cepillado suave e irrigar con agua. ¿Y qué pasa con las eléctricas? Pues aquí hay que vigilar el ABC, poner vías venosas y catéter urinario, así como el uso de electrocardiograma, que es lo que ya les venía mencionando anteriormente, por la posible afectación cardíaca. También hay que prevenir hipotermia. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las funciones de la piel es la termorregulación. Entonces, en quemaduras graves, la piel pues se ve afectada, obviamente, y esta función de termorregulación se ve afectada. Entonces, por ende, hay que prevenir la hipotermia usando cobertores limpios. Otra cosa importante es que para las quemaduras de primer grado simplemente se da una lubricación de piel. Para las de segundo grado menores a 10%, cubrir con sulfadiazina de plata, y las de tercer grado o mayores de 10% se refieren, son pacientes gran quemados. Pues bien, ahora en cuanto a la ventilación que encontramos que la ventilación se ve afectada por hipoxia, por envenenamiento por monóxido de carbono, esto principalmente en incendios en áreas cerradas, y que el paciente inhale estos gases, pues puede darse este envenenamiento, y por daño por inhalación de humo. Y esto se va a expresar como, pues, en dos formas: en la medición de carboxihemoglobina y en una radiografía de tórax y gases arteriales. Lo principal en esta medición de carboxihemoglobina pues son los niveles, porque niveles menores al 20% no suelen presentar síntomas. Niveles del 20 al 30% hay un dolor de cabeza y náusea, y niveles del 40 al 60% hay coma, y mayores del 60% puede haber muerte. Entonces esto es importante evaluarlo para dar una correcta asistencia al paciente. Y pues bien, ahora, siguiendo con la circulación, ya sería lo último para terminar este tema, es que algo muy importante es que evaluar el volumen de sangre es difícil en quemaduras graves, y en algunos casos se puede llegar a usar sonda vesical. ¿Para qué? Para medir el volumen circulante, ya que la tensión arterial es difícil de saber en quemaduras severas,
Y pues en ausencia de diuresis osmótica, el gasto urinario es útil para medir el volumen circulante. Por eso es que en algunas quemaduras se usa la sonda vesical. Ahora, algo muy importante también es la restitución de líquidos. Y esto principalmente en quemaduras de segundo y de tercer grado. Hay que restituir líquidos y para esto se usa principalmente la fórmula de Parkland, en donde se da 2 a 4 mililitros por kilogramo por la superficie corporal quemada. Esto se multiplica y el total se va a dividir en dos. Uno va a ser para las primeras 8 horas y el otro va a ser para las 16 horas seguidas. Pues bien, aquí podemos encontrar un ejemplo. Encontramos este ejercicio donde nos dice señale el volumen de solución fisiológica que debe recibir en las primeras 8 horas un niño que ha sufrido quemaduras en segundo grado en 30% de superficie corporal y pesa 35 kilogramos. Usamos la fórmula de Parkland, usamos 4 mililitros por el kilogramo de peso, que en este caso sería, por kilogramo de peso, que en este caso sería 35 kilos, por la superficie total quemada, que sería 30%. Esto nos va a dar un igual de ¿qué? De 4.200 mililitros. Ahora, estos 4.200 ya les venía mencionando que se dividen en dos. Aquí como se ve en la fórmula se dividen en dos. Y nos va a dar un total de 2.100 mililitros. Ahora, 2.100 mililitros, se van a dar en las primeras 8 horas y 2.100 mililitros se van a dar en las 16 horas después. Para esto es importante la fórmula de Parkland. También está la fórmula de Gavelston, que es más útil en pediatría, pero pues ahorita solo les explico lo que es la fórmula de Parkland. Y pues esto sería todo, el manejo inicial de las quemaduras, qué son las quemaduras y los tipos de quemaduras. Y pues espero que les haya gustado y denle like y suscríbanse para nuevos videos. Y muchas gracias. Hasta luego.